María tenía 28 años y llevaba 5 años casada con Javier. Su matrimonio nunca había sido un cuento de hadas, pero ambos se esforzaban por mantenerlo a flote entre la rutina, los compromisos y esos escasos momentos de cariño. Javier trabajaba de vigilante nocturno en un almacén, mientras que María era administrativa en un salón de belleza de un pequeño pueblo llamado Cudillero, en Asturias, donde todos se conocían pero nadie se metía en la vida de los demás. Parecía una existencia tranquila, hasta que un problema aparentemente banal con un mueble lo cambió todo. Una tarde, María notó un polvo extraño en el suelo del salón. Al principio pensó que era suciedad, pero al acercarse vio pequeños agujeros en la pata de una vieja mesa de madera. Javier supo al instante que eran carcomas. Intentaron remedios caseros, compraron productos, pero esos insectos parecían burlarse de ellos, dejando sus huellas cada mañana en nuevos rincones. Tuvieron que llamar a una empresa de control de plagas, que dictaminó que era necesaria una fumigación completa y que deberían abandonar la casa durante una semana. Al principio, rentar un piso parecía caro, y quedarse con amigos era incómodo, en casa de sus padres tampoco había espacio. Entonces Javier sugirió ir a casa de su padre, Víctor, que vivía solo en una antigua casona a las afueras de Avilés. María sintió un escalofrío al pensar en Víctor, un hombre alto, delgado, reservado, con una mirada que parecía atravesarla. Siempre le había parecido un enigma difícil de descifrar, y estar cerca de él le generaba una tensión incómoda. No tuvieron elección. Cuando llegaron a la vieja casa de madera rodeada de un jardín descuidado, María sintió una inquietud que no supo explicar. Víctor los recibió en el portón con un seco pasad: no os cortéis. La casa olía a madera antigua y frío, con cortinas pesadas y parquet que crujía bajo los pies. Les asignaron una habitación pequeña, con una cama estrecha y cortinas oscuras. Javier, agotado tras su turno, se acostó enseguida, mientras María se quedaba en el borde de la cama escuchando los sonidos de aquel lugar extraño. Esa noche, Javier salió a trabajar y María se quedó sola con Víctor. Intentó leer, pero su corazón latía con fuerza y el silencio era pesado. Entonces, 3 golpes suaves en la puerta la sobresaltaron. «María, he preparado sopa, ¿quieres acompañarme?». La voz de Víctor sonaba apagada, casi tímida. Dudó, pero fue a la cocina. Víctor estaba sentado con una camisa sencilla, las mangas remangadas, y unas venas marcadas en sus brazos bronceados que por alguna razón captaron su atención. Comieron en silencio. María notó que él la observaba desde el rabillo del ojo con una intensidad demasiado prolongada. «¿No te sientes cómoda aquí?», preguntó él de pronto. «Solo es un lugar nuevo, me acostumbraré», intentó sonreír ella. «No muerdo», contestó él con una sonrisa ligera. María terminó rápido y volvió a su cuarto, pero no podía dormir. La mirada de Víctor seguía grabada en su mente, fría y analítica, y un extraño escalofrío le recorrió la espalda, mezcla de inquietud y algo que no supo nombrar. Al amanecer, se levantó antes que Javier. Se puso un ligero albornoz y fue a la cocina por café. Víctor ya estaba allí, leyendo el periódico, y cuando sus ojos se posaron en ella, el roce del albornoz fino hizo que sus mejillas ardieran. «Buenos días», murmuró él, doblando el diario. «Buenos días», respondió ella, evitando su mirada. Mientras se servía café, sintió que él la observaba desde atrás. Finalmente, se giró y él apartó la vista rápidamente, pero algo en ese momento hizo que el corazón de María latiera con fuerza. Decidió ayudar con la limpieza. Se puso una camiseta ajustada y unos pantalones cortos, recogió el cabello en una coleta y mientras fregaba el suelo del pasillo, Víctor salió de su habitación. Su mirada se posó en las piernas de María y un calor inesperado le subió al pecho. Lentamente, ella levantó la cabeza y cruzó su mirada con la suya. Él apretó los dientes y pasó de largo sin decir nada. Esa noche, Javier, cansado, se durmió nada más llegar. María se quedó en el salón viendo la televisión, y Víctor se unió en silencio. Se sentaron tan cerca que solo unos centímetros los separaban. Ella sentía el calor de su cuerpo y miró sus manos, fuertes y marcadas por años de trabajo duro. «¿Echas de menos casa?», preguntó él con voz baja. «Un poco», respondió ella en un susurro. «Me alegro de que estéis aquí», dijo él con un tono que hizo que el corazón de María se acelerara. Estaba casada,
pero junto a ese hombre se sentía diferente, peligrosa, prohibida, pero también viva. Aquella noche tuvo un sueño extraño, brazos fuertes la abrazaban y un susurro acariciaba su oído. Se despertó sudando a las 2:40 de la madrugada con el corazón golpeando en sus sienes. A través de las cortinas, la luz de la luna se colaba en la habitación. Sintió pasos leves junto a la puerta, se quedó quieta y, al mirar por debajo, vio una sombra que no se movía. Permaneció inmóvil hasta que los pasos se alejaron. Se volvió hacia Javier, que dormía profundamente, sin saber que detrás de la puerta estaba Víctor. Al amanecer, una pesada sensación le oprimía el pecho. ¿Serían solo ruidos de una casa vieja? ¿O su mente le jugaba malas pasadas? Pero no podía olvidar esa sombra ni la mirada de Víctor, que parecía seguirla incluso en la oscuridad. El día avanzaba, y María sabía que algo en esa casa estaba cambiando para siempre. Y lo peor estaba aún por llegar. Aquella tarde en Cudillero, el aire era denso y pegajoso, como si el verano guardara un secreto que nadie quería revelar. María, envuelta en un vestido ligero azul celeste de tirantes finos que ceñían su figura con delicadeza, decidió salir al jardín, buscando alivio entre el aroma de las manzanas maduras y la brisa tímida que apenas movía las hojas. Sus pies descalzos rozaban la hierba húmeda y el vestido, ligeramente pegado a su piel por el calor, dejaba entrever la suave curva de su cintura y el destello de una fina pulsera de plata que llevaba en la muñeca. Mientras caminaba por el sendero entre los árboles, oyó el chirrido de la verja. Se volvió y allí estaba Víctor, con las mangas de su camisa arremangadas hasta los codos, mostrando sus antebrazos bronceados y fuertes, sosteniendo unas tijeras de podar. Su mirada se posó en ella con una mezcla de complicidad y algo indefinible. Decidí que necesitábamos aire fresco, dijo él con una sonrisa que apenas rozaba sus labios. Hace demasiado calor adentro, ¿no crees? María asintió, sintiendo como el vestido se pegaba aún más a su piel por la humedad. Sí, este calor es insoportable, respondió, intentando mantener la compostura mientras notaba como su corazón latía con fuerza. Víctor dio un paso hacia ella, y su mirada recorrió lentamente sus hombros descubiertos y la clavícula que asomaba bajo la tela del vestido. María apretó los dedos, pero no retrocedió. Estas manzanas llevan aquí más tiempo del que parece, comentó, como justificándose. Deberíamos podarlas antes de que sea demasiado tarde. Ella suspiró, con una mezcla de nostalgia y extraña fascinación. Han sido testigos de muchas cosas, susurró, y en su voz había una mezcla de melancolía y algo más profundo, un secreto que no estaba lista para compartir. Víctor no dijo nada, solo la miró fijamente un instante más antes de girarse y caminar hacia el cobertizo. María dudó, pero decidió seguirlo. El interior era oscuro y olía a humedad y madera vieja. Una lámpara tenue iluminaba estantes llenos de herramientas oxidadas. Sobre uno de ellos, una caja de madera antigua. Abre, pidió Víctor, con una voz grave que hizo que un escalofrío recorriera la espalda de María. Con manos temblorosas, ella levantó la tapa y descubrió un brazalete de plata con un delicado grabado de hojas de roble. Esto perteneció a mi esposa, dijo el bajito, como un secreto al viento. Pensé en tirarlo, pero es hermoso. María lo sostuvo, admirando el diseño y sintiendo un nudo en el estómago. Víctor se acercó, su aliento cálido rozando su cuello mientras sus dedos rozaban suavemente su muñeca, tocando el brazalete. «Te queda bien», murmuró, y ella sintió como un rubor inesperado le subía a las mejillas. Sin poder evitarlo, se apartó y salió del cobertizo, necesitando aire. Afuera, el calor parecía más sofocante, y el silencio del jardín se tornaba pesado, casi opresivo. Aquella noche, el sueño de María fue aún más intenso. Brazos fuertes la envolvían y susurros ardientes rozaban su oído. Se despertó sobresaltada, con el pulso acelerado. A través de la ventana, la luz de la luna dibujaba sombras alargadas. Entonces, escuchó pasos suaves frente a la puerta de su habitación. Contuvo la respiración y, con cautela, miró por la rendija. La sombra de Víctor se mantenía inmóvil, como esperando algo. El corazón de María latía desbocado mientras la puerta se cerraba lentamente, dejando en el aire una pregunta que quemaba más que el calor del verano. ¿Qué oscuras intenciones ocultaba Víctor detrás de su mirada misteriosa? Y, sobre todo, ¿qué estaba a punto de cambiar para siempre en esa vieja casa asturiana? Al día siguiente, el sol de la mañana entraba tímidamente por las ventanas de la casa de Víctor,
iluminando los muebles antiguos que parecían susurrar secretos de otras épocas. María se levantó temprano, aún con el vestido azul celeste ligeramente arrugado por el sueño, y se dirigió a la cocina en busca de café. Víctor ya estaba allí, apoyado en el marco de la ventana, con las mangas de su camisa blanca arremangadas y una taza de café en las manos. Sus miradas se cruzaron, y por un instante el tiempo pareció detenerse. María sintió como el albornoz ligero que llevaba apenas cubría la curva de sus hombros, dejando a la vista la línea suave de su cuello y un collar sencillo de oro que descansaba sobre su piel. Víctor le sonrió con lentitud, una sonrisa que no llegaba a sus ojos, pero que tenía un magnetismo peligroso. «Buenos días», murmuró él con voz ronca, mientras dejaba la taza sobre la mesa. «Buenos días», respondió ella, tratando de ocultar el temblor en su voz. Mientras se servía café, sentía el peso de su mirada, como un calor que la envolvía y la desnudaba sin tocarla. Durante el desayuno, el silencio pesaba más que las palabras no dichas. Víctor la observaba detenidamente, y María jugaba nerviosamente con la cucharilla, sintiendo como sus mejillas se coloreaban al notar su atención. De repente, él rompió el silencio. «¿No te gustaría quedarte aquí un poco más?» «¿Puedo mostrarte algo?», ella dudó, pero la curiosidad pudo más. Víctor la condujo al salón, donde con un gesto le indicó que se sentara en un sillón antiguo tapizado en terciopelo burdeos. Él se sentó frente a ella, y su proximidad hizo que el aire se volviera denso, casi imposible de respirar. Sin previo aviso, sus dedos rozaron la tela del vestido de María, deslizándose suavemente por su brazo hasta llegar a su mano. Ella no se apartó, pero el corazón le latía con fuerza, como si quisiera escaparse de su pecho. Víctor habló en un susurro: «Eres diferente, María. Hay algo en ti que no puedo ignorar». Ella tragó saliva, consciente de la línea invisible que estaban a punto de cruzar. De repente, un ruido seco resonó en la casa, la puerta de entrada se cerró de golpe. Los dos se miraron, sobresaltados. «Javier ha vuelto», musitó ella, levantándose rápidamente y ajustándose el vestido que se había deslizado un poco, dejando entrever la curva de su pierna. Víctor asintió, pero sus ojos brillaban con una mezcla de desafío y deseo. María sabía que aquella tarde nada volvería a ser igual, y que la tensión entre ellos era solo el inicio de una tormenta que la arrastraría sin remedio hacia un abismo de secretos y pasiones prohibidas. Y mientras Javier cruzaba el umbral de la casa, una sombra oscura se cernía sobre el destino de los tres, prometiendo que el próximo capítulo sería aún más intenso y peligroso. Al caer la noche en Cudillero, la casa parecía más un escenario de misterio que un refugio familiar. María se preparó para la cena con un vestido verde oscuro, ceñido al cuerpo y con una abertura sensual en la pierna que dejaba entrever su piel tersa. Sus zapatos negros de tacón alto resonaban suavemente en el viejo parquet, y un collar discreto con una piedra esmeralda descansaba sobre su clavícula, resaltando su cuello alargado. Su cabello recogido en un moño elegante dejaba a la vista la línea de su cuello, creando una mezcla sutil de sensualidad y sofisticación. Cuando se sentó a la mesa, Víctor no pudo ocultar su sorpresa al verla. Su mirada se posó en sus hombros desnudos y en la curva que se insinuaba bajo el vestido. Comieron en silencio, pero ella sentía como sus ojos la recorrían con una intensidad que la hacía estremecer. Jugaba distraídamente con el tenedor, intentando ignorar la sensación de que cada mirada era una caricia invisible. Finalmente, Víctor rompió el hielo. «Hoy estás especialmente radiante», dijo con una sonrisa ladeada. María devolvió la sonrisa, aunque una mezcla de nervios y algo indefinible le revolvía el estómago. En sus ojos, ella vio un destello de algo peligroso, algo que no era solo admiración. Más tarde, cuando la casa se sumió en la penumbra, María escuchó pasos que bajaban lentamente por la escalera. La puerta del salón se abrió y Víctor apareció, sentado en el sofá con la camisa desabotonada, revelando un pecho bronceado y fuerte. En una mano sostenía un vaso con licor ámbar, y en la otra, el silencio que llenaba la habitación. Ella apareció en el umbral del salón, vestida con una delicada camisa de seda color marfil que se deslizaba sobre su cuerpo, dejando entrever la silueta de sus curvas. Sus piernas desnudas se mostraban al caminar hacia él, y su respiración se aceleraba con cada paso. Sin palabras, se sentó en el sillón frente a él. La tensión entre ambos era palpable, un hilo invisible que se tensaba con cada segundo. Víctor rozó el borde de su camisa con los dedos, subiendo lentamente hasta acariciar su cuello. María sintió un escalofrío recorrer su espalda y cerró los ojos,
atrapada entre el deseo y el miedo. Esto no debería pasar, susurró ella, pero su voz temblaba. Lo sé, respondió él, acercándose, pero ya no podemos detenerlo. Sus labios se encontraron en un beso suave, primero tímido, luego urgente, lleno de una pasión contenida que había estado latiendo bajo la superficie durante demasiado tiempo. El mundo desapareció a su alrededor, dejando solo el fuego que consumía cada uno de sus pensamientos. De repente, un estruendo lo sacudió. La puerta principal se abrió de golpe y una voz furiosa resonó por toda la casa. ¿Qué está pasando aquí? Era Javier, con el rostro pálido y los ojos llenos de rabia. La escena se congeló en un instante dramático, con los tres atrapados en un silencio cargado de secretos y traiciones. La tormenta que se avecinaba no solo pondría a prueba sus corazones, sino que amenazaría con destruir todo lo que creían seguro. ¿Quién saldría ileso de aquella noche? ¿Y qué oscuros secretos quedarían al descubierto en el próximo capítulo? La tensión en el salón era casi insoportable. Javier, con el rostro desencajado y la mirada llena de furia, observaba la escena delante de él, su esposa María sentada frente a su propio padre, Víctor, cuya camisa desabotonada revelaba un pecho marcado por los años y la dureza del trabajo. El silencio se rompió solo por el eco de la puerta al cerrarse de golpe tras él, dejando un aire denso que parecía pesar en cada rincón de la antigua casa. ¿Con mi padre? La voz de Javier temblaba entre el horror y la ira, mientras sus puños se apretaban con fuerza. Como pudiste, María no sabía dónde mirar. Su vestido verde oscuro, ahora ligeramente desordenado por la emoción, se ceñía aún más a su cuerpo, mientras sus dedos se aferraban al borde de la mesa. Sentía que el mundo se desmoronaba a su alrededor, y sin embargo, una parte de ella parecía extrañamente liberada, como si por fin hubiera dejado caer una pesada carga. Víctor se levantó lentamente, con calma fría, y dio un paso hacia su hijo. Sus ojos, tan profundos y oscuros como la noche asturiana, reflejaban una mezcla de culpa y desafío. Javier, cálmate, dijo con voz firme. No es tan simple. Hay cosas que debes saber, verdades que llevan años enterradas. Javier lo miró con incredulidad, pero antes de que pudiera responder, el sonido de un móvil interrumpió la tensión. María sacó el teléfono del bolso, temblando, y vio un mensaje que la heló. Te echo de menos. ¿Cuándo nos vemos? Firmado, Max. El silencio volvió a caer sobre la estancia, ahora más pesado que nunca. María sintió que el suelo se abría bajo sus pies. La traición no solo venía de un lado, sino de ambos, y la casa que parecía refugio se había convertido en una jaula de secretos y mentiras. Víctor se acercó a María, posando una mano áspera pero sorprendentemente suave sobre su hombro, como intentando ofrecer consuelo en medio del caos. No podemos volver atrás, susurró. Pero todavía queda algo por decidir. Javier, con los ojos llenos de rabia y dolor, dio un paso atrás, mientras la lluvia comenzaba a golpear con fuerza las ventanas, como si el cielo mismo llorara por lo que acababa de suceder. María cerró los ojos, consciente de que aquella noche marcaría el fin de una etapa y el comienzo de un abismo del que ninguno de los tres sabía cómo salir. Y mientras la tormenta rugía afuera, en el corazón de la casa, una sombra más profunda se cernía, esperando para desvelar un secreto aún más oscuro.